la diferencia entre las nociones de empresa y organización, hasta llegar a algunos de los diferentes tipos o métodos de clasificación propuestos actualmente. No se llegará a proponer un método ideal, sino más bien a destacar algunas posibles pautas que se podrían tener en cuenta si se pretende realizar una buena clasificación organizacional, utilizando las características formales y materiales de los conceptos clasificatorios, sugiriendo además la creación de conceptos comparativos y la profundización en el estudio de las características organizativas. Por esta razón, en esta presentación se abordará primero lo que la filosofía de la ciencia entiende por concepto científico y concepto clasificatorio. Segundo, se abordará lo que se entiende por clasificación desde el punto de vista científico. Tercero, se aclarará la diferencia entre las nociones de organización y empresa. Cuarto, se mencionarán diferentes sugerencias para clasificar las organizaciones propuestas por autores como Bernal Torres, Cons, Weilings, Canins, Amario Maximiliano, entre otros. Por último, se presentará como ejemplo una organización que puede ser vista desde diversos aspectos y clasificada en diferentes grupos o categorías. Bueno, la siguiente parte la llamamos principios de conceptos científicos, que es una clasificación. Una de las principales causas de los errores en las diferentes áreas del conocimiento es desconocer como tal los conceptos científicos. Como podemos ver en la presentación, una clasificación, sea en las ciencias sociales o en las ciencias naturales, debe contar con unas pautas que le den un carácter serio que la puedan volver una ciencia, ¿verdad? Entonces, para poder abordar el tema del que vamos a hablar, vamos a exponer primero qué son los conceptos y un pequeñito resumen de cuáles son sus características. Para esto, pues nos vamos a apoyar en autores como Jesse Moulines, Mario Bunge, que nos definen, entre otras, que el concepto es la forma más básica del pensamiento del hombre, es el equivalente al átomo para las ciencias naturales. Son todas las formas de conocimiento humano. Cualquier cosa que nosotros entendemos es un concepto. ¿Qué tipo de concepto? Ya lo vamos a ver. Listo. Se debe tener en cuenta que hay dos supuestos para entender lo que son los conceptos. El primero es que son entidades verificables para todo ser humano. Si es un concepto, tiene que ser válido para mí, para mi compañero, para cualquiera de ustedes, ¿verdad? Además de eso, permiten al ser humano orientarse y conocer el mundo real. El otro concepto, el otro supuesto es el de la subsunción. Los conceptos permiten identificar, diferenciar y comparar los objetos del mundo real. Esto gracias a una operación llamada subsunción. Esta operación permite diferentes objetos quedar subsumidos o agrupados bajo el mismo concepto. El concepto puede subsumir uno o varios objetos. Normalmente subsume muchos, como podemos ver en el ejemplo, que está el grupo de animales, por ejemplo, así. Dentro de él están los vertebrados y los invertebrados. Cada subgrupo subsume otros grupos, en este caso las aves, los reptiles dentro de los vertebrados, y en los invertebrados otros tipos. Entendido lo que es esta subsunción, que básicamente es agrupar dentro de un grupo más grande otras categorías, dentro de estas categorías otras categorías y objetos. Entonces ahorita entramos a hablar rápidamente de lo que son los tres clases de conceptos científicos que, como decíamos ahora, Carnap, Jesse Moulines, Guerrero Pima nos han definido. No vamos a ahondar mucho en este tema porque hay tratados y libros enteros que hablan sobre él, pues tendríamos que pasarnos mucho tiempo tratándolos de explicar. Entonces, rápidamente, existen tres conceptos que son los clasificatorios, los comparativos y los métricos. Como pueden ver en la presentación, pues cada uno de esos conceptos tiene un uso diferente. Los clasificatorios clasifican, los comparativos ordenan y los métricos miden. Y asimismo, ellos tienen unas características formales, unas cosas que se deben cumplir para que haya un correcto uso de ellos, y eso es lo que estamos
estudiando para proponer más adelante una buena clasificación para las organizaciones. Taxonomía, clasificación o tipología de las organizaciones. Una vez aclarado lo que son los conceptos científicos, sus tipos y sus características, es necesario ahondar en lo que es una taxonomía y en su importancia para el desarrollo de las ciencias. En las ciencias naturales es usual que se hable de taxonomía en vez de clasificación y que en algunas otras ciencias como la antropología se hable de tipología. En la mayoría de los casos, las tres palabras se usan indistintamente. Para el diccionario de la Real Academia Española, taxonomía es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Se aplica en particular dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática con sus nombres de los grupos de animales y de vegetales. Es una palabra de origen griego y viene de taxis, ordenación, y nomía, leyes o sistema de gobierno. Para el caso de la clasificación, el diccionario de la lengua española dice que es la acción y efecto de clasificar. Beaufort y Bardem, por su parte, definen esta noción como un sistema de agrupación de cosas que son iguales de alguna manera, teniendo en cuenta que no existe manera perfecta para clasificar todas las cosas en el mundo. Para el caso de tipología, según Crowe define esta palabra como un sinónimo de taxonomía o clasificación. Añade que dicha noción se usa para la acción de definir tipos y estructuras para su estudio. Por esta razón, decir taxonomía, tipología o tipología de las organizaciones es distinto y no debería resultar problemático. Puede usarse indistintamente. Bueno, la tendencia de las personas por entender y clasificar las cosas dio origen como tal a que se iniciaran las clasificaciones. En la presentación estamos viendo un pequeño resumen que tenemos a partir de Asimov y a partir de Porfirio de cuáles fueron las principales clasificaciones históricas. La primera clasificación que se tuvo fue la de Aristóteles con el organón de las clasificaciones. Según los autores que hemos consultado, Aristóteles fue muy riguroso en la cuestión de mirar todas las características de los objetos que estudiaba, tanto animales como vegetales, y así creó una clasificación. Esta clasificación fue olvidada y no fue tenida en cuenta por mucho tiempo por quienes se dedicaban a realizar esto, hasta que ya apareció un personaje llamado Linneo, o más bien Linneo en castellano, porque es Linné, que se dedicó se dedicó de forma clara y breve a seguir los pasos que ya otras personas habían hecho y a crear una clasificación dentro del trabajo de Linneo. Lo que él propuso fue a cada ser, a cada organismo, darle dos nombres en latín. El primero era para el género y el segundo era para la familia, para la especie. Entonces, como les estoy diciendo, ya con esto, esta persona, Linneo, empezó a definir, a crear familias. En el caso que vemos de ejemplo es el del león y el gato doméstico, que nos dicen que el gato es Felis domesticus y el león es Felis leo. Como ven, ambos son felinos, ambos son felis, lo que cambia es la especie, pero están categorizados dentro de un mismo grupo y dentro de ese mismo grupo están subsumidos en otros que son los diferentes tipos de felinos. Organización o empresa, una parte del problema. Ahora, teniendo presente lo que es un concepto, que existen tratados y grandes estudios buscando explicar y aclarar los que son los conceptos científicos. Mencionada la importancia de clasificar y por ende de una clasificación, se deben diferenciar las nociones de empresa y organización. Se debe tener en cuenta que dichas nociones son términos interrelacionados pero conceptualmente diferentes. La noción de organización ha sido definida por diversos autores de diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Este ha sido abordado por sociólogos, psicólogos, filósofos y especialistas de la disciplina administrativa y de la práctica administrativa. Dicha noción es importante para poder realizar una correcta clasificación de las organizaciones y evitar incurrir en redundancias o en sesgos. Es evidente que la noción organización tiene usos y significados diferentes en muchas áreas del conocimiento. Para el caso que atañe al tema de la presente ponencia, se debe abordar el concepto de organización desde el punto de vista de la disciplina administrativa y de las teorías administrativas y organizacionales. La sociología introdujo la idea de organización como una clase especial de sistema según Durango Yepes.
Siguiendo las bases de la taxonomía de Linneo, el término organización se refiere a todo sistema, al organismo, a la entidad, al objeto de estudio de la disciplina administrativa. Es el que domina en el ámbito anglosajón e identifica la organización con la entidad institucional. A esta última definición que propone Durango Yepes es a la que se acoge el presente texto, teniendo en cuenta que define la organización como un género que puede abarcar muchos aspectos. Cabe resaltar que Amorós dijo que las organizaciones son adaptables y flexibles, lo que les permite una evolución, un cambio a través del tiempo. Entender esta dinámica es importante para planear los diseños organizacionales y crear un sistema de clasificación. En contraste a organización, la visión empresa se define como una organización social que utiliza una gran cantidad de recursos para alcanzar determinados objetivos. Es una organización social por ser una asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social. En las definiciones anteriores muestran una relación entre las nociones organización y las nociones empresas, que son importantes entenderlas para poder hablar de la clasificación de las organizaciones. Algunos autores de la disciplina administrativa tienden a olvidar o ignorar dicha relación, desconociendo que una empresa está subsumida o se encuentra agrupada dentro de un gran conjunto llamado organización. La influencia de la administración contemporánea, como dijo López en 1998, se hace evidente en algunos autores. Esta influencia se presenta debido al peso que tiene el sistema académico, político e industrial estadounidense y a la forma tan fácil en la que los medios de comunicación actuales hacen que todas las teorías y todas las investigaciones que ellos realizan nos lleguen fácilmente a nosotros. Esto lo especifica López también en su libro. Esta tendencia se agrava por el problema de la sinonimia o la polisemia, que aquí más o menos tocaba ahora por encima, de los errores también o las confusiones en la traducción y a la falta de una estandarización por parte de los autores de teorías administrativas. El no diferenciar las nociones de organización y empresa tiende a promover clasificaciones poco precisas. A continuación se darán a conocer los métodos de clasificación más utilizados por los autores en la actualidad, resaltando los criterios respecto a las pautas ontológicas y materiales y a las pautas formales. Muchos de estos autores coinciden entre sí sobre la pauta principal que utilizan para clasificar las organizaciones. Es evidente que algunas de estas pautas son más utilizadas que otras. De acuerdo a la revisión que realizamos, lo que puede sugerirse es que parece que existen algunos tipos de características comunes entre las organizaciones que se pueden utilizar para crear una clasificación. Para entender de mejor forma dicho fenómeno, se puede comparar con las personas o con los grupos de personas. Todas las personas tienen características diferentes, pero en general tienen 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, algunos son de color oscuro, algunos son de color cenizo, etcétera, cabello largo. Todas son personas, pero están subsumidos y agrupados en diferentes categorías dependiendo de estas características que tienen. Esto mismo pasa con las organizaciones. Aquí estamos mirando que según Bernard Torres, que es uno de los autores que más ha profundizado en el tema de las clasificaciones, existen 2 grandes grupos que subsumen a los demás grupos de organizaciones, que serían las organizaciones con fines lucrativos y las organizaciones con fines no lucrativos. Dentro de estos 2 grupos está todo el resto de organizaciones. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Es común que los estados opten por este tipo de clasificación, dado que les permite crear leyes, impuestos y regímenes especiales dependiendo de cada tipo de organización y del fin al que está realizado. Otro caso es el de tomar criterios como únicos y utilizables en clasificar el tamaño, la actividad económica, la finalidad de la empresa. Con esto, autores como Hernández y Rodríguez, Heidegger, Jackson, Combs, entre otros, le restan importancia a los métodos de clasificación y a la clasificación misma. Simplemente se dedican, según lo que encontramos en las revisiones que hemos hecho, a definir organización, a definir empresa y a tomar una clasificación de otro autor, o en los otros casos ni siquiera a tomar una clasificación.
Aquí estamos viendo en la ilustración el caso de que hablamos de Bernard Torres. Este esquema lo trabajamos a partir de lo que él propone, donde nos habla de las organizaciones con fines no lucrativos. Como pueden ver, están segmentadas, están subsumidas muchos otros tipos de organizaciones dentro de esta gran categoría. Está el caso de Robbins y Coulter, Amaru Maximiliano, entre otros autores, quienes en su trabajo, a pesar de hablar y definir organizaciones, no mencionan ningún método de clasificación. Estamos viendo las no lucrativas y aquí estamos viendo las clasificaciones con fines lucrativos, las organizaciones con fines lucrativos. Como pueden ver, uno puede poner dos organizaciones que quizá puedan entrar dentro de una categoría en fin no lucrativo y en fin lucrativo. O puede uno colocar una organización que según sus características pueda ser analizada desde diferentes grupos. Entonces, ¿cómo entender esta organización si no la conozco a fondo? ¿Cómo llegar a administrar correctamente esta organización, los recursos que tiene, sus fines? Si yo no sé si esta organización como tal está aquí, la tengo que mirar según su tamaño, según las personas, según el dinero que maneja, según la fuente de sus ingresos, o la tengo que mirar, depende de la función que realiza, ¿cierto? Entonces aquí es donde radica el problema de clasificar. De las dificultades formales y empíricas de clasificar a las organizaciones. El estudio de las organizaciones aún posee una ausencia de consenso entre quienes las estudian. Poner de acuerdo a todas las partes implicadas, academia, Estado, entre otros, es una tarea que se presenta dificultosa. Aún así, la disciplina administrativa debe iniciar con dicho propósito si pretende avanzar en el estudio de las organizaciones y quiere centralizar los esfuerzos en su mismo tiempo. La falta de consenso amplía la posibilidad de clasificar mal una organización determinada. Con esto se puede caer en el error de administrar organizaciones empresariales como si fueran empresas en las que sus objetos, metas y métodos se plantean y miran de manera errónea. Como muestra de ello, es común que en el caso de las fundaciones, universidades y colegios se presenten este tipo de prácticas. Los errores en la comprensión de la organización generan resultados equívocos o poco acertados sobre la disciplina administrativa. Aunque autores como Bernard Torres, 2007, propusieron clasificaciones interesantes, omitieron el uso de los conceptos comparativos. No obstante, estas son propuestas interesantes y desde muchos puntos de vista complejas. Sin embargo, aún no ha sido propuesto un sistema de clasificación de conceptos claros, definidos y transversales que permita una clasificación más fina y acertada en el tiempo y que tenga en cuenta los cambios organizacionales. Es importante definir los límites de los conceptos clasificadores y los conceptos comparativos a partir de las características formales de los primeros, para luego pasar a establecer comparaciones o equivalencias entre las características y objetos que las componen. Es importante definir los límites de los conceptos clasificatorios. En primer lugar, se debe tener presente el dominio de los objetos a clasificar. Por esto, es indispensable la distinción de las nociones organización y empresa. Además, saber exactamente qué se entiende por una organización. En segundo lugar, se debe conocer la extensión del concepto aplicado. Para el caso de las organizaciones, hay que establecer límites de cada categoría y definir con exactitud, teniendo en cuenta las dificultades ya mencionadas, los objetos que se subsumen en esto. En tercer lugar, es conveniente conservar una relación de equivalencia. Las organizaciones, como objeto de estudio, deben estar relacionadas con otras organizaciones de su misma categoría. Para ello, resultan útiles sus características. Crear conceptos comparativos para la clasificación de las organizaciones generará relaciones entre grupos. La disciplina administrativa debe contar con clasificaciones configuradas por grupos y límites generados a partir de los conceptos comparativos. De esta manera, se podrían lograr unos criterios transversales a cualquier circunstancia de estudio y análisis, contexto histórico, paradigma, pensamiento dominante y lugar específico. Bajo estos parámetros se evitaría la reclasificación del concepto de organización en cada nuevo estudio. Como conclusión, el estudio de las organizaciones exige su clasificación. Por esta razón, pretendimos aportar algunos elementos de análisis para entender desde los conceptos científicos
definidos desde la filosofía de la ciencia sus características. El estudio de las organizaciones es susceptible de ser trabajado a partir de conceptos clasificatorios y comparativos. El sistema de clasificación de las organizaciones debe ser transversal y operar en todo tipo de estudio organizacional. Por esta razón se hace patente analizar a profundidad las características formales de los conceptos clasificatorios con la intención de aplicarlos en las organizaciones y crear así una clasificación más delimitada y precisa. Luego se pueden crear conceptos comparativos que permitan un estudio más detallado. Una taxonomía para las organizaciones que cumpla con los criterios de los conceptos científicos resulta útil en muchos sentidos. En primer lugar, permite aunar esfuerzos para desarrollar la disciplina administrativa y para formular nuevos paradigmas administrativos. En segundo lugar, ayudará a que el Estado mejore la legislación pertinente de cada categoría. Estas razones obligan a los estudiosos de la disciplina a tener en cuenta las pautas que la filosofía de la ciencia propone para crear una taxonomía o una clasificación de las organizaciones con validez científica. Así también podríamos, como hablaban anteriormente, desarrollar que se empiece a considerar a la administración como una ciencia. Una delimitación precisa de organización evitaría la penosa situación en la cual las organizaciones no lucrativas son gestionadas como si se tratase de empresas o organizaciones con fines lucrativos. Las futuras investigaciones pueden utilizar estas nociones para profundizar en el tema y llegar a proponer clasificaciones adaptables y transversales a todos los tipos de estudios que realicen. Bueno, abrimos una sesión de preguntas para nuestros ponentes. Cristian. Bueno, ya como tanto nos había quedado claro en cierto punto en el que las organizaciones estarían serían un conjunto limitante en el cual estarían otros subconjuntos, por decirlo de cierta forma. Ya viéndolo desde ahí, ¿desde qué punto de vista, desde qué teoría o clasificación organizacional de las cuales se han hablado, de las cuales ustedes han llegado a ver, se podría tomar una empresa o un ente organizacional que no esté, digamos, en un futuro administrando, ya sea independientemente de si es lucrativa o no lucrativa, pues de igual forma en generar utilidad para no morir en el mundo de los negocios, por decirlo así, para que esta misma organización que se esté administrando no vaya a la quiebra o tener como tal una prescripción, ya que la administración es una ciencia prescriptiva, podría generarse en ese entonces como tal esa manera en la cual no podamos guiarnos bien de una buena teoría o una buena clasificación y que esta organización no quiebre. Pero, ¿cuál es la pregunta puntual exactamente? La pregunta puntual sería entonces, ¿qué teoría o qué tipo de clasificación podríamos usar para evitar la quiebra de una organización, independientemente del tiempo en el cual se piense que vaya a existir? Ok, la cuestión es que nosotros como tal no estamos proponiendo X o Y tipo de clasificación, sino que estamos proponiendo un debate para que quienes se dedican de lleno al estudio de las organizaciones empiecen a ver de que necesitamos aplicar los conceptos de los que hablábamos ahora para crear una clasificación que permita hacer lo que está realizando. Nuestro trabajo no llega hasta allá, hasta saber cuál es la ideal. Necesitaríamos mucho tiempo de estudio y aún estamos en tiempo de realizar eso. Entonces, la idea es proponer el debate para llegar a tener una clasificación que permita lo que estás diciendo, que si yo estoy en una empresa, estoy en una organización y la administre de acuerdo a la categoría y a las características que tiene dentro del 50. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, no, yo les pregunto si han encontrado en todo el trabajo de investigación alguna clasificación que consideren prometedora o si todas son precarias o tienen fallas. La que más, a nuestro juicio y según todo lo que hemos leído sobre el tema, nos ha parecido más precisa, pero no está completa, fue la que propuso el profesor Bernat Torres, porque es la que, aparte de que habla de las dos grandes categorías que son lucrativas y no lucrativas, también se detiene a definir cada una de esas categorías y además de eso define los subgrupos. Perdón, me devuelvo por acá para mostrar un momento. Por ejemplo, aquí, él nos muestra empresas, clasificación según el grado de formalización, ¿cierto? Y adicional a eso, dice que según el grado de formalización están en informales y en formales.
y que las formales pueden ser colectivas, unipersonales, según el número de socios, etc. Entonces, él se detiene a especificar, él no solamente dice lucrativas y no lucrativas, sino que va especificando cada grupo. El problema es que cuando vamos a ver los límites, encontramos de que una misma organización, dependiendo desde donde yo la mire, porque si yo la miro desde el uso de la tecnología, o desde el tamaño, o desde el grado de formalización, puede quedar agrupada en una categoría distinta, y ese es el error en el que se está incurriendo en este momento. Bien. Nuestro grupo de investigación precisamente pone énfasis en este problema porque piensen, como usted lo mencionaron, disciplinas como la biología en algún momento tuvo un gran avance cuando propuso esquemas clasificatorios cada vez más precisos, y si uno piensa en la posibilidad de que la teoría organizacional puede ser considerada como científica en algún momento, uno esperaría que al menos tenga un buen sistema clasificatorio de las organizaciones para comprenderlas bien. No quiere decir eso que simplemente con clasificar las organizaciones baste para hacer una ciencia, pero sí da un gran avance. ¿Qué encuentra uno? Que hay, a mi juicio, yo sí tomaría parte de que hasta ahora hay sistemas clasificatorios muy precarios, porque aún el de Bernal, y retomando la exposición de ustedes, Bernal, por ejemplo, no propone de manera formal esos criterios que veíamos con Guerrero Pino, que hacen disciplinas científicas más avanzadas, de por ejemplo señalar la extensión de los términos, las pautas empíricas y demás, y eso no lo ve uno en los trabajos investigativos que plantean esas taxonomías en administración. No ve uno que dicen, bueno, los criterios formales que vamos a seguir para clasificar las organizaciones son tales, las pautas digamos empíricas son tal que tal. O sea, no ve uno que siga en ese rigor, digámoslo así, clasificatorio, que sí lo hacen algunas disciplinas científicas, y entonces esto se convierte en un reto, digamos, a mi juicio, uno de los retos contemporáneos para que esa investigación y administración sea de carácter o avance a ese camino de ser científico, es plantear esquemas clasificatorios de tal nivel que pueda uno ver un avance tal cual como se ha visto en la biología. Porque y lo veía, por ejemplo, en lo que aportaba el estudiante allá. Fíjense que uno a veces hace un mal uso de esas palabras de administración y empresa, pero uno que se da cuenta que poniendo énfasis en el problema de la clasificación, uno se da cuenta que la noción de organización refiere más bien a un género de hechos sociales y que las empresas son un tipo de ese género, de la misma manera como la palabra insectos sería el género y la cucaracha sería una especie. La empresa es como una especie de organizaciones, poniéndole esos términos. El problema es que a veces usamos esa misma palabra para hablar de otros tipos de organizaciones que no tienen las mismas características ni los mismos fines sociales. Entonces ahí está el punto. Como confundimos especies de organizaciones, podemos llegar a administrarlas, como ustedes lo mencionan, mal. Y el reto contemporáneo es plantear de la manera más rigurosa posible sistemas de clasificaciones organizacionales para evitar esos problemas. Listo, agradecemos a nuestros ponentes. La ciudad de Palmira. Profe, queríamos hacer un anuncio para terminar. Es que no nos podemos mover de aquí sin anunciarles que un trabajo del compañero Mateo, de él y de nosotros, y con un profesor de la sede de Palmira, va a salir publicado este año en un libro que se va a llamar Conjeturas Organizacionales, para que estén pendientes sobre el trabajo del grupo de investigación. Está bien, por efectos del tiempo y de la programación que tenemos solo franja hasta las 8, pues suspendemos aquí las preguntas.